compañía. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. ¿Qué haces estando a la limpiada? Personas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy la Delibet. Bienvenidos nuevamente a su canal, pues ya otro domingo, otro nuevo video. Y antes de seguir, recuerden que me encuentran también en otras redes sociales por si gustan y quieren estar un poquito más en contacto. Allá andamos un poquito más activas diariamente. Bueno, eso trato de hacer, pero ahí vamos, ahí vamos. Me encuentran ahí por Instagram, Facebook, TikTok y Thread. Ahora sí, sin más, comencemos de una vez. Estamos a punto de terminar el año, a unos días de que comencemos el 2026. Así que es normal que esos sentimientos de nostalgia nos comiencen a invadir. Y más porque se acercan esas fechas donde miles de familias se reúnen para celebrar a lo grande o simplemente para convivir. Lo que hace que muchos comiencen a recordar a esas personas que ya no están. O que piensen en lo bien o lo mal que les fue en el año. Hacer una remembranza, un recuerdo de todas esas memorias. Por lo cual hablemos de un tema que en los últimos años ha tomado relevancia y que ha servido tanto al consumo como al marketing global. La nostalgia. Y es que desde que el marketing se dio cuenta que la nostalgia vendía, ya no la soltó. Porque ¿quién no ha caído en la compra de algún producto simplemente por la añoranza, por el hecho de la remembranza? Por lo cual, en los últimos años estamos en el boom de los reboots, remake, remasters en juegos, series, películas y hasta en la propia música. Pero también hoy en día estamos viviendo en el mundo la saturación de la información, de las competencias, de lo efímero, de lo momentáneo, donde los consumidores se aburren en un 2x3 de cualquier cosa. Y si bien los formatos de shorts, videos cortos de TikToks, Reels, tienen cierta ventaja, pues al ser de corta duración, exigen que el contenido sea más contundente, ágil y claro. Pero también tiene sus desventajas, pues el ojo humano y el cerebro se acostumbran a lo efímero, a lo fugaz, a obtener gratificación en menos cantidad de tiempo. Esta forma de psicología rápida no sostiene el dolor, se desecha y no se aprende de él. Y todo aquello que lo compense, que lo evada, es bien recibido. Llenando así lo que muchos han llamado coaching de vidas y estas tendencias de rápido, siéntete mejor. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer la industria, las marcas, para no perder al público con contenido más melodramático, más sustancial, de mayor duración y conocido como contenido pesado? Además de ser impactante e inverosímil, así es, han tenido que apelar a aquello que nos hace humanos, los sentimientos y las emociones. Aquellos que nos hacen conectar como humanidad, de los cuales por mucho que queramos no podemos escapar. Esos que nos hacen sentir conexiones auténticas y perdurables. En la vida y más aún cuando vamos creciendo es inevitable hablar de los sentimientos hacia el pasado del tiempo, tales como la nostalgia y la melancolía. Ese dolor que sentimos hacia la ausencia, la pérdida de personas o tiempos donde nos sentíamos dichosos. Eso es nostalgia. Cuando pesa más el dolor a la pérdida que la misma ausencia, llevándonos a un estado de melancolía, donde parece que nada tuvo sentido. El dramaturgo francés Victor Hugo mencionaba la melancolía como la felicidad de estar triste. Schopenhauer decía que solo puede sentirse la nostalgia ante la ausencia de lo que se ha experimentado o vivido. De ahí la decisión de vivir con nostalgia o dejarse llevar por ella para caer en la melancolía. Pues la primera implica la tristeza por algo que se tuvo, por algo que te hizo feliz, mientras que la segunda refiere la tristeza por aquello que nunca se experimentó, aquello que no fue posible vivir, aquello que nos fue inalcanzable.
Es por eso que se piensa que es mejor vivir de la nostalgia que de la melancolía. Todo aquello del pasado, incluyendo la música, los sabores y hasta los olores, pueden desencadenar a la nostalgia, la cual muchas veces llega a mejorar el estado de ánimo, pues le da un valor y significado a la vida misma, liberando así la propia autocontinuidad. Pero también se sabe que es una emoción social. Primero desde el contenido, pues según el análisis de la narrativa, la nostalgia va ligada a reflexiones donde se está rodeado de otros, compañeros, amigos, familias y hasta amores del pasado. La nostalgia también está científicamente comprobado que aporta conexión social. Entiéndase por conexión social la sensación de pertenencia, proximidad y unión con el mundo en general que nos rodea. Y cuando nos sentimos desconectados de ese mundo, del presente, tendemos a evocar esos recuerdos del pasado para volver a restaurar esa conexión. En un estudio realizado a gran escala durante la pandemia del 2020, se demostró que la soledad hacía que existiera mayor nostalgia. Experimentos anteriores, como el de Wellshot, donde se inducía la nostalgia, se descubrió que ésta generaba mayor conexión. Algunos investigadores, para lograr esto, han recurrido a la música para inducir esta nostalgia. En el estudio con este enfoque en relación a la música, se les pedía a los participantes que leyeran la letra de una canción que previamente habían identificado como personal y una como no personal. Cuando leían la letra que les era personal, había una mayor conexión en comparación a las letras que les eran indiferentes. Y al haber conexión social, esto lleva a las personas a una sensación de significancia para su vida, pues conecta no solo el presente con el pasado, sino ideas del futuro, lo que llamamos autocontinuidad, generando ganas de querer seguir viviendo, aumentando la autoestima como antecedente de inspiración. Pero esto no se queda ahí, sino que esta puede ser transferida de persona a persona. En un experimento se les pidió a adultos mayores que escribieran sobre un evento nostálgico, y estos fueron dados a jóvenes para que los leyeran, lo cual desencadenó en ellos sentimientos de nostalgia, generando al mismo tiempo conexión social mediante la empatía que ellos sentían a través de las historias que escribían los ancianos. Bueno, los adultos mayores, se puede decir ancianos también. Pero la nostalgia también tiene sus puntos negativos, pues se puede llegar a creer en la superioridad de los viejos tiempos. En mis tiempos era mejor, en mis tiempos lo hacíamos mejor, en mis tiempos. Compensando así el miedo de quedarse atrás, ya que es en el pasado nostálgico cuando las personas eran más propias y las cosas les hacían más sentido. Esos lugares y tiempos pasados pueden llegar a influir en la percepción de fenómenos actuales. Por ejemplo, muchos padres que crecieron viendo televisión, leyendo revistas, están más seguros cuando sus hijos también hacen esto, ver televisión y leer revistas, a comparación de cuando los ven en sus teléfonos celulares autointeligentes, superinteligentes, o cuando están en las redes sociales, lo cual les genera inseguridad porque es un mundo que ellos no conocieron cuando empezaron a formar su identidad, pues les resulta lejano y de cierta forma desconocido. ¿Y qué pasa con lo desconocido? Lo desconocido nos genera angustia y desconcierto. Pero ¿qué pasa cuando eso desconocido se le da un toque de eso que llamamos nostalgia? Es entonces cuando se vuelve aceptable, ya que para muchos es más fácil mirar el presente con la lente del pasado. Ese pasado que es tan propio, que sí tiene sentido. Un ejemplo de ello sucedió con una campaña de Coca-Cola, pues en la década de los 80 se les ocurrió modificar la fórmula de su entrañable, emblemática bebida, lo cual resultó en un completo fracaso. Sin embargo, en 2019 decidieron remembrar este acontecimiento, esta vez de la mano de Netflix con la serie Stranger Things. El resultado, un éxito total, pues mezcló la nostalgia, un recuerdo del pasado, con una serie que, por cierto, está ambientada en los 80s. Y pues que en estos días resulta que es un éxito total. Y vaya que ahora sí le funcionó a Coca-Cola. Es la misma nostalgia que nos hace sentir que las cosas de antes eran mejores, pues es ahí donde fue cimentada nuestra identidad y que con el paso del tiempo fue perdiendo significado para los jóvenes. Por ejemplo,
Antes grabábamos bueno, yo no, a mí no me tocó, pero yo las grababa en CD, pero muchas personas sí grababan sus canciones en cassettes, estas cositas de aquí, por si no saben qué son, cuando pasaban en la radio y así poder ponerlas cuando ellos quisieran. Pero hoy eso ha cambiado, pues las canciones favoritas de los jóvenes y de nosotros también se encuentran a un clic de distancia. Turner, sociólogo británico, describía esta sensación como una pérdida de orientación, de no estar seguros de cuál o cómo es que deberían de ser las cosas, pues como él mismo decía, para los nostálgicos el mundo es ajeno, por lo cual se llega a tener cierta resistencia a las nuevas tendencias sociales, culturales o de cualquier cosa que rompa con el status quo, pues se percibe esa sensación de estar siendo obsoleto por el rápido avance en las tecnologías. Y es ahí cuando la nostalgia sirve como un remedio accesible o como un consuelo momentáneo. Los sentimientos de nostalgia nos hacen ser juiciosos con el presente. Por ejemplo, antes se podía ver esto o aquello, pero ahora ni lo pongan. Antes los hombres eran hombres y las mujeres, mujeres. Y hoy todos son unos cristalinos, hoy no aguanta nada. Si pensamos que hemos perdido algo valioso, es natural quererlo de vuelta. La adoración a acontecimientos del pasado nos dirige a la desaprobación de los acontecimientos del presente. Las cosas vistas desde la nostalgia dan la posibilidad de regresar a ese pasado, donde por un instante nos deshacemos de los cambios del presente, lo cual se traduce en un lugar inexistente. Pues al final los cambios de cualquier índole en su mayoría suelen ser irreversibles. Hay algo que no se puede ignorar y es la relación de la nostalgia con la búsqueda del sentido. Pues lo que hay detrás de ella no es el hecho de ver el pasado como algo grandioso o lo más glorioso, sino algo que era entendible, en contraste con el presente que resulta muchas veces ser extraño e incomprensible. El mundo comienza a tener sentido porque lo entendemos a través de los conceptos, ideas, ideologías, simbolismos, proporcionándonos orientación. El cómo nos comportamos, las expectativas que tenemos, nuestras convicciones y mucho más. Y claro que estas ideas, conceptos pueden evolucionar. Y no hay ningún problema cuando lo hace de manera gradual. Pero cuando el tiempo avanza tan rápido como ha sucedido en los últimos años, la sociedad comienza a fragmentarse. Y la gente que va quedando rezagada vive con una configuración mental que consideran la normal o la natural, lo que las lleva a estar en conflicto con la sociedad actual. Pues es llevarlos a perder el significado de las configuraciones estructurales narrativas de los años anteriores, con la narrativa, conceptos y valores sociales dominantes del presente. Debemos de entender que la nostalgia no es un sentimiento aislado individual. Sí puede serlo, pero también puede ser vista desde muchos ángulos, desde lo social político hasta lo cultural. Es por eso que hoy en día hablamos del fenómeno de la nostalgia, que ha surgido como estrategia para apelar a esos recuerdos y emociones del pasado, así llegar a conectar a los consumidores de antaño con los nuevos consumidores y viceversa. La generación millennials es uno de los mercados con más consumo, pues es el intermedio entre el avance tecnológico y la era sin tecnologías. Factores tanto sociales, económicos y sobre todo psicológicos han sido de ayuda para la buena recepción a este tipo de contenido. Las marcas se han dado cuenta que entre más evocan recuerdos o momentos del pasado que significaron tanto para las masas, estas generan mayor lealtad al producto, pues han identificado que este anhelo por épocas pasadas genera conexiones sólidas, brindando una sensación de seguridad y experiencias que puedan trascender generaciones. ¿Por qué creen que la franquicia de Dragon Ball sigue dando mucho para el consumidor? ¿Por qué no deja de estar presente? Pues gracias a la nostalgia. Muchos de los hijos, padres y madres que miraban la serie cuando ellos eran infantes, hoy pueden conocer esta serie. Anime, anime. No me vengan a atacar. Y es entonces ahí cuando se genera un recuerdo mezclado entre el pasado y el presente. Ahorita los otakus. ¿Qué dijiste? ¿Serie? Es anime. Ya, perdón. Algo así
así también pasó con Nintendo cuando relanzó su consola clásica de la década de los 80, con juegos icónicos como Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Pac-Man, entre otros, tanto que generó ventas récord, llegando no solo a los jugadores veteranos, sino a una nueva generación deseosa de tener una experiencia vintage. Ya ven que esto está súper de moda. Mirándolo como una experiencia también de descubrimiento cultural. Es así que la estrategia de la nostalgia llega a ser de las más duraderas y favorables, pues al final del día, con el paso de los años, es algo que todos vamos a llegar a sentir, ya que no es algo que se limite a una cultura o a etapas de la vida o a algún estado de salud mental, sino algo propio del ser humano que muchas veces ayuda a afrontar las transiciones de la vida misma. Pero bueno, ustedes cuéntenme cuántas veces han caído en esto del marketing de la nostalgia. Yo ya caí, miren, yo ya hacía mucho que no veía novelas y hace poquito, el año pasado, sacaron una novela con protagonistas de novelas infantiles de Televisa. Ya ven que antes, cuando éramos chiquitos, tenían esto que se llamaba Televisa Niños. Televisa Niños presenta. Y de ahí hicieron una novela, que por cierto, nos dejó a deber, nos quedó a deber mucho esta novela. Y hoy sacaron su segunda parte, que por cierto no estoy viendo porque ya chole. A veces la nostalgia sí pega y otras veces no. Pues es que el éxito también depende de cuánto tiempo ha pasado del producto. Por ejemplo, ahorita Disney va a sacar el live action de Moana, que por cierto ierta película no tiene ni una década, o sea, apenas creo el año que viene va a ser una década que salió, que se estrenó, y entonces no hay como cierto ligamento, algo de nostalgia. Yo creo que la sacan nomás, porque a ver si esta sí pega, ¿no? Pero sí, entonces yo creo que a lo mejor si se hubieran esperado más tiempo y después hubieran hecho este live action, hubiera sido muy bueno, pero ahorita pues nadie lo pide, nadie lo quiere, es como de otra vez Disney. Entonces, pues a veces eso no funciona. La sensación de pertenencia es algo fundamental para que a un producto le vaya muy bien. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man de Regreso a Casa, pues pese a que tuvo muchos fanservice, estuvo repleta de frases, acciones que evocaban esas emociones, recuerdos del pasado, llevándonos a esos tiempos donde era todo muy bonito y donde yo estoy muy segura que la mayoría atesoran, donde fue uno de los primeros Spider-Man y ¿saben? Es ahí, porque ahí es donde sentimos que pertenecemos, es ahí donde sentimos que sí había un sentido para nosotros. Y es por eso que a este Spider-Man le fue tan bien. Otro ejemplo, ahorita me voy enterando que Tobey Maguire va a estar en la nueva película de los Avengers, ¿no? Y que su traje ya no va a ser como el que siempre utilizaba, sino que tal vez lo hagan a través de la tecnología. Y mucha gente pues sí está descontenta porque al final de cuentas les estás quitando algo que es muy suyo, algo que es muy propio, algo que es característico del personaje. Y así podemos seguir hablando y hablando de cómo la nostalgia influye en cómo consumimos, en cómo aceptamos o rechazamos algún tipo de producto. Pero, en fin, ustedes cuéntenme qué piensan acerca de este tema, cuál ha sido el producto en el que cayeron por el marketing de la nostalgia, si es algún producto que digan, este fue genial porque tuvo los aciertos, no, este le hizo pésimo. Cuéntenme, a mí me gusta leerlos mucho en los comentarios. Pero, en fin, ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Eso me ayuda a llegar con gente que pueda conectar. En fin, ahora sí, yo me despido de ustedes, ya saben, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Llevándonos a estar en conflicto con la sociedad actual, llevándolos. A mí no.